Buenos días, feliz lunes. Gracias por este encuentro semanal. Recuerden, todos los lunes estamos mirando la palabra del Señor. En este momento o por este tiempo estamos con el libro de Génesis. Vamos ya por el capítulo 25, casi que por la mitad del libro. Aprovecho para invitarlos a que se suscriban, a que compartan, a que extiendan este podcast, que es un espacio en donde hablamos acerca de la palabra del Señor y estamos viendo a Jesús, nuestro Salvador, en medio de las líneas de Génesis. Él se encuentra en todos los libros de la Biblia. Bueno, vamos a iniciar hoy esta lectura. Vamos a comenzar. Capítulo 25, versículo 1, y en mi Biblia habla acerca de la muerte de Abraham. Reina Valera lo muestra como encabezado los descendientes que tuvo Abraham con Cetura, su nueva esposa. Dice lo siguiente: Abraham volvió a casarse, esta vez con una mujer llamada Cetura. Los hijos que tuvo con ella fueron Simrán, Joksán, Medán, Madián, Isbac y Suar. Aquí nos habla también la palabra del Señor cómo de forma intencional Abraham separa a su hijo Isaac de sus otros hermanos. ¿Recuerdan que él fue separado de Ismael? Entonces nos damos cuenta de cómo este hijo del pacto es como si lo estuvieran protegiendo, cuidando, porque es a través de él que viene el cumplimiento de la promesa para Abraham. Entonces, es básicamente cuando sucede esto que los separa de sus hermanos, es asegurar ese linaje escogido, esa nación santa que va a salir como continuidad de la promesa de parte de Isaac. Entonces dice lo siguiente, dice que Abraham entregó todos sus bienes a Isaac, todos, es un aseguramiento. Isaac era el hijo del pacto, el hijo de la promesa, y por eso era el hijo especial. Abraham tuvo varios hijos, pero él era especial, y a él fue que le entregó todos sus bienes, a él le dejó toda su herencia. A los otros les dejó regalos, pero también los aparta, como dice, eso está aquí en el versículo 6, dice que los separó de su hijo Isaac, enviándolos a regiones orientales. Varios hijos, pero la continuidad de la promesa en cabeza de su hijo Isaac. Versículo 7 nos dice: Abraham vivió 175 años y murió en buena vejez. Qué bonita esta porción de la palabra, porque nosotros la podemos tomar para nuestras vidas. Y personalmente oro por buena vejez para mi vida, pero no solamente para mi vida, sino para la vida de mi casa completa. Buena vejez para mi esposo, buena vejez para mis hijas, buena vejez para mi casa, que lo conforma mi hermano, su familia, todo lo que conforma mi casa, mis primas, sobrinos, todo. Y la Biblia nos muestra algo bien claro, y es que si bien es cierto que nos tenemos que morir, lo podemos hacer de buena forma, como le pasó a Abraham. Los invito a que hagamos un guión específico, puntual, intencional, cuando oremos al Señor por nuestras vidas, pero también por esa buena vejez. Llegaremos a la muerte en buena vejez. Bueno, dice, y murió en buena vejez luego de haber vivido muchos años, y fue a reunirse con sus antepasados. Sus hijos Isaac e Ismael lo sepultaron en la cueva de Macpela. ¿Recuerdan la historia? Esa que está cerca de Manré, es decir, en el campo del litita Efrón, hijo de Zohar. Este era el campo que Abraham les había comprado a los hititas. Allí lo enterraron junto a su esposa Sara. Luego de la muerte de Abraham, Dios bendijo a Isaac, hijo de Abraham, quien se quedó a vivir cerca del pozo de Lahai Roi. En este punto de la historia, Isaac, con toda seguridad,
ya era consciente de quién era él, de que él era el hijo de la promesa. Dice que Dios bendijo a Isaac. Aquí, en este punto de la historia, con toda seguridad, el Dios que era de su padre ya era su propio Dios. Ya lo podía reconocer como su propio Dios. Entonces, a través de esta bendición, a través de este linaje escogido, es que ya se comienza a dar la conformación del pueblo de Israel. Ya Isaac era consciente. En el versículo 12 vemos, la historia nos muestra y nos habla acerca de los descendientes de Ismael. Porque en la historia de Ismael quedamos como que Ismael fue sacado al desierto, el Señor le dio promesa, a Agar le dio promesa también que de él iban a nacer 12 naciones también. Aquí la Biblia vuelve y lo toma. Entonces dice, versículo 12, esta es la descendencia de Ismael, el hijo que Abraham tuvo con Agar, la criada egipcia de Sara. Estos son los nombres de los hijos de Ismael, comenzando por el primogénito. Voy a leerlos rápidamente, solo como por tener en cuenta. Fueron 12 y esos nombres son Nebayot, Cedar, Abdel, Mibsán, Misma, Dumá, Masá, Adar, Temá, Getur, Nafis y Sedema. Estos fueron los hijos de Ismael y estos son los nombres de los 12 jefes de tribus según sus propios territorios y campamentos. Ismael vivió 137 años. Al morir fue a reunirse con sus antepasados. Sus descendientes se quedaron a vivir en la región que está entre Havilá y Sur, cerca de Egipto, en la ruta que conduce a Asiria. Y termina con una frase, dice, allí se establecieron en franca oposición a todos sus hermanos. Esto es tremendo, porque si bien es cierto que Ismael recibió promesa, esa descendencia se iba a oponer franca y abiertamente al pueblo de Israel, que también eran su familia, porque todos ellos son descendientes de Sem. Pero por ubicación geográfica, por haber sido apartados, cada uno de ellos asumió sus propias costumbres, tomó sus propios dioses y se apartan completamente del Dios real, del Dios vivo, del Dios creador del cielo y de la tierra. De Ismael se conforman naciones árabes. Los estudiosos dicen que de este pueblo de Ismael nace el profeta Mahoma. O sea, con una concepción religiosa completamente apartada y opuesta de lo que iba a ser la conformación que saldría del escogido de la promesa Isaac, que es donde se conforma el pueblo judío, que es donde nace David y de donde proviene Jesús. ¿Sí? Por eso era el afán de Abraham de apartar ese hijo de forma específica y apartarlo de sus propios hermanos que iban a tener costumbres paganas, iban a conformar una cultura completamente apartada del Señor. Y uno de los graves problemas que se vienen entre estas, generaciones sí, pero también descendientes, es que fuera de que están apartados de la verdad en cuanto a Dios, ellos comienzan a reclamar territorios y conforman situaciones muy complicadas de guerra entre esas descendencias y generaciones que venían siendo del mismo Sem, pero que a través de los tiempos se separaron y por eso sucedieron estas cosas. Ya en el versículo 19 vemos el acontecimiento del nacimiento de Jacob y Esaú, hijos de Isaac y Rebeca. Y es una historia bien bonita con una trascendencia bien importante. Y vamos a comenzar a leerla para irla como desmenuzando un poquito. Dice en el versículo 19,
Esta es la historia de Isaac, el hijo que tuvo Abraham. Isaac tenía 40 años cuando se casó con Rebeca, que era hija de Betuel y hermana de Labán. Betuel y Labán eran arameos de Padán Aram. Isaac oró al Señor en favor de su esposa porque era estéril. Entonces, aquí viene una situación que decimos, pero si Isaac es el hijo de la promesa y para que esa promesa se dé, van a venir muchas descendencias, ¿cómo es posible que Rebeca también sea estéril? Que a Rebeca le pase lo mismo que le pasó a Sara. Y si nos quedamos en este punto de lectura, podremos pensar, ¿será que Rebeca va a tener que pasar también por 25 años de espera de promesa de un hijo? Pero ocurre algo, dice que Isaac oró al Señor a favor de su esposa y el Señor oyó su oración y quedó embarazada. Esta vez fue rápido. Pero también podemos preguntarnos por qué había tanta esterilidad en este libro de Génesis. Y muchas veces podemos pensar que la esterilidad es como producto del pecado y entonces el Señor castigaba de esa forma. Lo vemos cuando Faraón, en ese momento, la casa de Faraón, sus mujeres habían quedado estériles, pero era por causa del pecado. Lo vemos con Abimelech también, que en ese momento su casa, las mujeres de su casa también habían quedado estériles, pero también era porque casi hay un pecado grandísimo. Entonces el Señor, digamos que castigaba. Pero aquí, cuando el mismo ángel del Señor iba delante de ese criado a traer esa esposa para Isaac, nos podemos preguntar, pero ¿por qué también ella iba a resultar estéril? Y resulta que si nosotros volteamos un poco ese panorama, nos podemos dar cuenta de que Dios pudo haber utilizado estas situaciones para primero mostrar su poder al pueblo, para que pudieran levantar sus ojos, como muy seguramente lo hizo Isaac, levantar sus ojos al cielo, orar por su esposa, interceder por ella, a favor de ella, para que ella quedara embarazada, y nos dimos cuenta que fue rápido. Nos damos cuenta también de que Dios pudo utilizar estas situaciones para que nosotros como seres humanos, al leer, y ellos que vivieron allá directamente la historia, pudiéramos ver y ellos hubieran podido ver la fidelidad de Dios sobre sus vidas, ¿sí? Para que podamos identificar también que Dios es un Dios de bendición. Es un Dios de bendición. Y muy seguramente para mi propia vida, pero para la de mujeres que estén escuchando este podcast, podamos levantar nuestros ojos a Dios y anhelar, y por qué no que nuestros ojos vean la bendición sobre situaciones que estemos pasando o que muchas mujeres estén pasando en cuestión de esterilidad, de infertilidad. Entonces, si nos damos cuenta, podemos ver una misma situación bajo dos ópticas diferentes. ¿Cuál queremos ver? Ya depende de nosotros. ¿La queremos ver como un castigo? ¿O la vemos levantando nuestros ojos al cielo bajo la posibilidad absoluta de la fidelidad, del poder de Dios y de la bendición de Dios para nuestras vidas? Entonces, aquí la respuesta a esa oración fue rápida. Y dice que el Señor oyó su oración y ella quedó embarazada. Y yo personalmente estoy segura que Dios escucha mi oración. Y hay respuesta a la oración que yo he hecho. Porque la palabra me la muestra y yo aprendo de la palabra. Pero como versículo 22, pero como los niños luchaban dentro de su seno, ella se preguntó. Y entonces decimos, ¿los niños? O sea que vino una bendición poderosa. No quedó embarazada de una criatura, quedó embarazada de gemelos. Dice, los niños luchaban dentro de su seno. Y ella se pregunta, si esto va a seguir así, ¿para qué sigo viviendo?
Entonces fue a consultar al Señor y él le contesta lo siguiente. 2 naciones hay en tu seno, 2 pueblos se dividen desde tus entrañas. Uno será más fuerte que el otro y el mayor servirá al menor. Tremenda respuesta la que el Señor le da a ella después de irse como desesperada y angustiada por la situación y saber esta respuesta. 2 naciones, 2 pueblos divididos, uno más fuerte que otro y el mayor le servirá al menor. Tremendo. Yo imagino que Rebeca se fue con su cabeza pensando y diciendo, Señor, explícame un poquito más qué significa esto. Bueno, cuando le llegó el momento de dar a luz, resultó que en su seno había mellizos. El primero en nacer era pelirrojo y tenía todo el cuerpo cubierto de vello. A este lo llamaron Esaú. Y luego nació su hermano, agarrado con una mano del talón de Esaú. Imagínense eso cómo sería. A este lo llamaron Jacob. Cuando nacieron los mellizos, Isaac tenía 60 años. Pero yo recreo en mi mente la historia. Y yo me imagino a esta mujer embarazada sintiendo que estos 2 bebés estaban peleando dentro de su vientre. Y las que hemos sido madres sabemos cómo sentimos, cómo cuando estos bebés se mueven, sentimos esa maravillosa experiencia de vida en nuestro cuerpo. Pero ¿cuál sería la experiencia de esta Rebeca al sentir movimientos de pelea dentro de ella? Esto tuvo que ser muy fuerte para ella, por eso ella se preguntó, pues, ¿para qué sigo viviendo si esta situación va a ser difícil? Pero también ver cómo este hijo Jacob nace agarrado, dice que nació agarrado con una mano del talón de Esaú, luchando. Él quería nacer de primeras, pero nació de segundas. El que nació de primeras fue Esaú. ¿Qué tendrá que ver esto con decir que y el mayor le servirá al menor? El mayor fue Esaú, el menor fue Jacob. Miremos a ver, vamos a seguir leyendo. Dice que los niños crecieron y Esaú era un hombre de campo y se convirtió en un excelente cazador. Mientras que Jacob era un hombre tranquilo que prefería quedarse en el campamento. Parece contradictorio, porque el que estaba agarrado, el que quería nacer de primero, el que se estaba peleando esa primogenitura, era Jacob, y aquí nos dice que era un hombre tranquilo, que prefería quedarse en el campamento, mientras que el otro era un hombre de campo, era un hombre mucho mayor, luchador para ganarse la vida que el mismo Jacob. Aquí viene algo dentro de esta historia que nos va a dejar muchísima enseñanza, que tiene que ver cómo nos relacionamos los que somos padres con nuestros hijos. Y dice lo siguiente: Isaac quería más a Esaú porque le gustaba comer de lo que él cazaba, pero Rebeca quería más a Jacob. ¿Y por qué quería más a Jacob? Porque Jacob era tranquilo, se quedaba en la casa con ella, cocinaría con ella, hablarían muchas cosas, tenían mucha más relación, mientras que el otro hijo estaba afuera. Y a Isaac le gustaba lo que hacía Esaú, pero a Rebeca le encantaba lo que hacía Jacob. Y aquí dice que Isaac quería más al uno que al otro. Y comenzamos a ver algo bien tremendo que tiene que ver con el favoritismo por los hijos. Si nosotros entramos en el contexto de rivalidad desde el vientre, de esa rivalidad al nacer, pues cuánta mayor rivalidad se estaba fomentando en este momento cuando cada uno, porque los hijos se dan cuenta, cuando cada uno de ellos se daba cuenta de que el uno era más favorito que el otro ante los ojos de cada uno. Entonces, aquí realmente hubo falta de sabiduría, digo yo, hubo falta de tomar buenas decisiones frente a sus hijos, de ser mucho más prudentes,
porque ese favoritismo creó mucha mayor rivalidad, creó mayor conflicto, generó una fractura muy importante y delicada entre sus hermanos. Los problemas se crecieron y realmente esto no favoreció para nada favoreció la relación entre hermanos. Dice versículo 29, un día cuando Jacob se estaba preparando un guiso, Esaú llegó agotado del campo y le dijo, dame de comer de ese guiso rojizo porque estoy muy cansado, muy cansado. Y Jacob, que dentro de su tranquilidad también pudo ser un hombre que pensaba mucho, era muy analítico, vio una oportunidad y él le dice, véndeme primero tus derechos de primogenitura, tus derechos de hijo mayor. Y Esaú contesta, no le pone cuidado. Y Esaú dice, me estoy muriendo de hambre. Así que ¿de qué me sirve los derechos de primogénito? Miren esta parte aquí, me estoy muriendo de hambre. Entonces Esaú primero, un poquito despistado, no tiene en cuenta lo que es la primogenitura, no le da el valor que corresponde, es un hombre exagerado, solo está mirando lo instantáneo, lo momentáneo, lo temporal. Y preguntémonos, ¿se moriría de hambre? No, él no se iba a morir de hambre, pero era un hombre exagerado. Y al no tener en cuenta esa primogenitura que hizo, es como si la hubiera despreciado, menospreciado. Y la primogenitura era una cosa muy importante. Y aquí sigue Jacob insistiendo, véndeme entonces los derechos de la primogenitura bajo juramento, o sea, asegurándose de que él no se iba a echar para atrás. Y como Esaú era impulsivo, pues él se lo jura y le dice, yo le juro, deme de comer, muero de hambre, apúrese. Impulsivo, no tenía en cuenta las cosas importantes, no las tenía como prioritarias. Y así fue como Esaú lo juró y así fue como le vendió a Jacob sus derechos de primogénito. Jacob, por su parte, le dio a Esaú el pan, le dio pan y le dio guiso de lentejas, le dio de comer, le dio de beber. Y Esaú se levantó y se fue. ¿Qué pasó? Barriguita llena, tranquilo, no se había dado cuenta de lo que había perdido. Y de esta manera dice que Esaú menospreció sus derechos de hijo mayor. Pero preguntémonos, ¿cuáles eran esos beneficios de ser primogénito? Y dentro de esos beneficios habían derechos especiales. Primero, tenían derecho a doble porción de la herencia. Eran renombrados en su lugar de vivienda, en la región. Eran unos, podían tener un estatus social, eran renombrados, tenían prestigio. Tenían liderazgo familiar, lo que significaba que lo que el primogénito determinara tenía mucha validez. Pero había una cosa muy importante, y era la bendición de su papá. Y Esaú no tuvo en cuenta nada de eso, pero Jacob ya se había dado cuenta de esa bendición. Y muy seguramente la Biblia nos lo está mostrando que desde el vientre Jacob quería ser el mayor. Desde el vientre Jacob quería tener la bendición del Padre. Y si nos vamos un poquito más allá, pues desde el vientre Jacob, sin saberlo, sabía que era en cabeza de él que la nación y el pueblo de Israel iba a tener un inicio. Si nos vamos a Hebreos 12, vamos a leer Hebreos 12. Mi Biblia dice, Hebreos 12 lo voy a leer desde el versículo 14 hasta el 17. Mi Biblia tiene un título que dice advertencia a los que rechazan a Dios. El hecho de que Esaú hubiese despreciado esa primogenitura era como una especie de rechazo a Dios mismo. Y dice lo siguiente: busquen la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Hebreos estamos leyendo, Nuevo Testamento. Asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios,
de que ninguna raíz amarga brote y cause dificultades y corrompa a muchos, y de que nadie sea inmoral ni profano como Esaú, quien por un solo plato de comida vendió sus derechos de hijo mayor. Después, como ya saben, cuando quiso heredar esa bendición fue rechazado. No se le dio lugar para el arrepentimiento, aunque con lágrimas buscó la bendición. Y eso lo vamos a ver en el episodio siguiente. Aunque con lágrimas buscó la bendición. Él hizo un pacto, él hizo un juramento, se lo juró. Y aquí nos damos cuenta de cómo vemos cómo Jacob sí se ve participando directamente de la promesa que Dios le había dado a su abuelo Abraham. Y se da cuenta sin querer, porque el propósito de Dios está ahí, de que es Él quien va a comenzar a formar parte de ese plan de salvación que Dios mismo había dispuesto para una humanidad ya perdida, ¿sí? Es por eso que Él quería nacer de primero, es por eso que Él peleaba desde el vientre, porque Él sí sabía internamente, bajo el propósito de Dios, que era Él el que la iba a encabezar. ¿Y por qué no Esaú? Porque Dios conoce el corazón. El Señor conoce nuestro corazón al 100%, más de lo que nosotros conocemos nuestro propio corazón, porque nuestro corazón nos puede engañar. Y Él sabía que Esaú iba a tener o tendría desde ya un corazón que no iba a ser capaz de llevar a cabo esa promesa que Dios ya había establecido a través de Abraham. Damos por terminado este maravilloso capítulo que nos deja mucha enseñanza como padres, enseñanza para tener decisiones sabias, enseñanzas acerca de sabiduría para llevar una casa, un hogar y muchas más cosas como lo pudimos dar por sentado. Los espero el próximo lunes. No se olviden de compartir, de dar un like. Bendiciones.